las 8:05 de la mañana, a las 7:05 en las Islas Canarias. Hoy es el último día del mes de enero de este año 24. Raro. Empieza a ser raro porque ya es un año bisiesto, el año en que cumple años el presidente del gobierno. Y Federico, esto me vas a permitir que te diga, pero no es muy normal que a 31 de enero estemos en el entorno de los 15-20 grados en el centro de la península. Aquí algo está pasando. No sé si es el microchip de Elon Musk, pero hay algo raro, ¿eh? ¿Qué va? Aparte, Elon Musk se ha adjudicado que es la primera vez que ponen un microchip y ya han puesto ya media docena por ahí. Diversas empresas. Este tío vende la mula ciega. Se ha vendido los coches eléctricos que no paran de accidentarse, que no venderá este jeta. Es un genio, pero sin vergüenza. Bueno, hoy es un día, sin embargo, hay un refrán que dice: en enero busca la sombra el perro. ¿Por qué? Pues porque hay días de sol en enero, que el perro, que es perro pero no tonto, pues sabe que puede hacer calor. Que llegará luego febrero, que es un mes más inhóspito, y más con el 29, el cumple de Sánchez, pues será peor. Pero hoy tenemos el típico día de fin de enero, cielos rasos, nieblas en Castilla la Vieja y en León, y temperaturas paseables, excepto en el pelotón del pasmo. 15 grados de máxima en Madrid, como decías, la máxima nacional en Santa Cruz de Tenerife, 26, y las dos hermanicas pasmadas, Soria y Teruel, están en 2 bajo cero. Esto apunta a un cambio normal que se producirá la semana que viene, si Dios quiere. Pero a nosotros nos pillará en el Ferrol. Efectivamente, el próximo día 9. Con lo cual, temperatura benigna y estaremos muchísimo más resguardados. La vuelta será más difícil. Y así está el tiempo. Bueno, pues les hemos estado contando y comentando, Rosana y yo y todo el equipo, lo que sucedió ayer. Hay que tener en cuenta, y vamos a tratar de explicarlo y después lo comentaremos en la tertulia, que estamos ante el comienzo de un proceso que es el intento de derribo de la dictadura de Sánchez. Porque ayer se fundaba la dictadura de Sánchez, que evidentemente tiene ya mucho andado en el Constitucional, en parte del Supremo, en la Fiscalía. Es decir, la dictadura de Sánchez no es una entelequia, no es una hipótesis, es un hecho. La dictadura de Sánchez ya existe en el Constitucional. La dictadura de Sánchez ya existe en la Fiscalía, ya existe en el Tribunal de Cuentas, ya existe en las televisiones, ya existe en la mayoría de los pósters de radio, que son del tinglado golpista de la SER y compañía. Es decir, cuidado, que Sánchez salió herido ayer, pero no está muerto. Y mi tesis, que además en un libro que sale el 28 planteo, es que, y más después de ayer, Sánchez no tiene otra salida que ir radicalizando su oposición a Europa, porque en los pactos que ha concluido con los separatistas catalufos y por supuesto con la narcoesfera y con Putin, que es su entorno, Sánchez es un caudillo bolivariano, que nadie piense en él como en un presidente europeo, y como caudillo bolivariano pues tiene que obedecer a la narcoesfera, es decir, al Grupo de Puebla, que es socio de Putin. Por eso es tan importante el caso Golov, y por eso hay que amnistiar como sea a Putin, al GRU, a Lai y a Puigdemont, porque son socios de Putin, y a Putin no se le puede tocar, es el hermano mayor, junto con Xi Jinping y el régimen de Teherán, del régimen de Puebla. Lo repito, lo digo hoy en la columna del Mundo, ahí, en el Grupo de Puebla, cuyo aparente embajador es Zapatero, pero cuyo líder en Europa ya es Sánchez, ahí está Petro, asesino, comunista, narcotraficante. Ahí está Maduro, asesino, genocida, narcotraficante. Ahí está Evo Morales, criminal, narcotraficante. Ahí está Rafael Correa, criminal, huido de la justicia, narcotraficante. Ahí está la banda de los Kirchner, estaba hasta la llegada de Milei, criminales, véase la masacre de la AMIA y la Embajada de Israel perpetrada por la Embajada de Teherán, directamente Irán, protegido por Cristina Kirchner, de ese eje Irán, China, Moscú. Y ahí es donde hay que situar a Sánchez. Sánchez es un caudillejo del Grupo de Puebla. Pero
que para su desgracia tiene Europa, y para nuestra desgracia tiene Europa justo en el sur, en el bajo vientre del viejo continente. Es decir, Sánchez no esperemos que vaya a actuar como un presidente europeo. Un presidente europeo llamaría a Feijóo y diría, bueno, vamos a ver, esto no puede seguir, vamos a hacer un pacto. Yo convocaré elecciones dentro de 1 año o de 2 años y mientras tanto vamos a hacer un plan de gobernabilidad. Yo no me quiero ir, tú me quieres echar, yo no puedo convocar elecciones antes de 1 año, pero vamos a restaurar esto y ante Europa. Esto no lo va a hacer. No lo va a hacer porque su plan es la dictadura. Si no, no sería muy sencillo. Llama a Feijóo, hoy que se reúnen con Reinders, que por cierto me parece fatal la reunión, pero bueno, se reúne con Reinders, podían decirle, bueno, que además dice el presidente del gobierno que quiere reunirse con el líder de la oposición y hacer 3 o 4 grandes pactos de Estado. No lo va a hacer, no lo va a hacer. Él es un caudillo bolivariano, un caudillejo, un matao y un matón. Y conviene que esto nos metamos en la cabeza. España está en Europa, pero su gobierno está en Caracas. Y hay que entenderlo así. Así que vamos a recordarles todo lo que pasó ayer. Sí, además fue una sesión, un pleno extraordinario, hay que decir que muy ágil en los tiempos, tenían poco tiempo cada uno de los diputados en sus intervenciones, 7 minutos, después de una primera exposición de un diputado socialista en donde se expusieron los motivos de la ley, llegaba pues la consejera de Puigdemont en el gobierno de Sánchez, Míriam Nogueras, apostando por esa amnistía integral. Decía que iba a ser un día difícil, pero que en manos del Partido Socialista estaba. Tenía 2 opciones, eso era el planteamiento que hacía Nogueras al principio, o aprueban nuestras enmiendas o se quedan fuera. Y finalmente el partido Junts fue el que no votó esa ley de amnistía, quedándose, no sé si fuera o dentro solamente y en solitario el Partido Socialista. Dani. Sí, votando en contra devuelve el texto a la Comisión de Justicia. El partido de Puigdemont considera que no garantiza una impunidad total, por lo que exige a Pedro Sánchez renegociar la ley para amnistiar el terrorismo y la alta traición, 2 delitos que persiguen, entre otros, al fugado en las causas del tsunami y Volov. Durante el pleno, los magistrados que instruyen precisamente estos casos han sido nuevamente atacados, señalados por los socios del Ejecutivo con la aquiescencia de Francina Armengol. El PSOE hacía pinza con Esquerra para criticar el rechazo de Junts y defender las bondades que a su juicio tiene la ley de amnistía ante las críticas de Partido Popular y Vox. Vamos a escuchar por este orden a Nogueras de Junts, Pilar Bayuguera de Esquerra, Francisco Aranda del PSOE, Pisarello de Sumar, Feijóo y Abascal. Una posición que hemos mantenido y que a la vez está incluido en el acuerdo que firmamos con el Partido Socialista. Hablo de la amnistía integral, una amnistía que no deje a nadie atrás, a nadie. Una amnistía que repare la represión que el independentismo catalán sufre desde hace muchos años. Esta amnistía no va ni de Puigdemont ni de Rovira, va de las 1.500 personas que hace 7 años que tienen su vida en tela de juicio porque el Estado les está reprimiendo. El Estado de Derecho ha prevalecido, prevalece y prevalecerá. El Estado de Derecho, si me dejan, es fuerte y robusto. Es más, España sigue sin romperse. Y ya les aviso, no teman, ni se rompe ni se va a desgajar. Es llamativo, cuanto menos, que este juez ciego ante la corrupción del PP haya sido tan incisivo a la hora de descubrir irregularidades en Podemos sobre las que no tenía pruebas y que acabaron archivadas. O lo que es peor, que no haya visto nunca la corrupción del PP y que de pronto, desde que hubo investidura y hubo propuesta de amnistía, haya comenzado a haber terrorismo retrospectivo por todas partes. Mire, vamos a recurrir ante la justicia por todas las vías y con todos los instrumentos legales posibles. Vamos a pedir la protección de la Unión Europea y seguro que la conseguiremos. En cuanto esta ley llegue al Senado, daremos voz a todos los que han pretendido callar durante esta lamentable tramitación. Y rescataremos democráticamente a nuestro país de la miseria moral en la que nos están condenando. El señor Sánchez ya va comenzando a pagar el premio a su traición. El señor Sánchez en estos momentos está condenado a vivir en el chantaje permanente
hasta el último minuto de cada votación durante esta legislatura. La mala noticia es que sigue pagando estas facturas con el patrimonio de todos los españoles. Y después, como es imposible para Abascal hacer política si no es contra el PP, pues le atizó a Feijóo diciendo que era oposición a tiempo parcial. Era un retrato de sí mismo. Él es opositor a Sánchez a tiempo parcial, la menor parte de su tiempo, porque la mayor parte de su tiempo, y además así terminó ayer su intervención, fue atacando a Feijóo. O sea, se supone que Vox está contra Sánchez. Bueno, pues no es verdad. No es verdad. Los votantes de Vox están contra Sánchez. Abascal está en su negociado con los Ariza y compañía defendiendo su interés personal y el de su grupo. Y está contra Feijóo porque piensa que el que pone en peligro su tinglado, su partido, su negociado, como se quiera, es el Partido Popular. Y ayer se vio clamorosamente. Hizo un gran discurso hasta que llegó el momento de la puñalada, de la traición. En fin, es lástima que Vox se haya decidido a irse no sé muy bien a dónde, porque, por ejemplo, en Baleares se ha roto, se ha pulverizado y son incapaces de dar una explicación. Este fin de semana, el domingo, decía que la culpa la teníamos algunos medios. Uno de sus sicarios ya ponía una foto mía en YouTube. ¡Ah, gran debate! Los medios mienten, intoxican, no hay ninguna crisis en Vox. Al día siguiente estallaba Vox Baleares, que es fundamental, es esencial, porque allí, en ese pacto de gobierno, es donde se va a defender o no el derecho a la enseñanza en español. Y siempre defendí que se podía votar en Baleares, porque además estaba Jorge Ramos y porque ahí está la cosa fundamental. Y sin embargo, 5 se han largado por un sitio, han echado a los 2 fieles a Madrid, los 2 de Madrid que los puso de paracaidista, no sé si Noguera o Abascal, o supongo que Kiko y Ariza. Estos se han peleado, han echado a los otros 5, no se sabe qué va a pasar con el gobierno, si tendrán que ir a elecciones. O sea, no se sabe. Pero estos son los medios, ¿eh? O sea, realmente en Vox no pasa nada. En Vox no pasa absolutamente nada, porque lo dice Abascal. Bueno, Murcia está destruida, Baleares está dinamitada, a todos los liberales ya los han echado, pero la joven Guardia Azul de Abascal está contenta aplaudiendo. Bueno, pues para este viaje no hacían falta alforjas. Pero vamos a ver qué es lo que va a pasar ahora con esta ley. Rubén Fernández, muy buenos días. Buenos días, Federico. Bueno, a ver, ¿qué proceso, qué cauce o qué camino tiene que recorrer ahora esta ley después de esa especie de electroshock que supuso la votación? Porque ayer, y esto es una cosa personal, tú que estabas viéndolo, es verdad que muchos socialistas no acababan de creerse que los de Junts iban a votar no como habían dicho que iban a hacer. Bueno, la verdad es que es algo que empezaron a asumir una hora antes del inicio del Pleno, cuando veían que ya las relaciones estaban completamente rotas, pero lo cierto es que Pedro Sánchez reunió hasta en 3 ocasiones reuniones de urgencia, aparte de su gobierno, dentro de la sala de gobierno del Congreso de los Diputados. Una primera reunión sucedió nada más confirmarse el voto negativo de Junts cuando subió Miriam Nogueras. A partir de ahí se trasladó el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, a esa zona. Luego volvió a haber una reunión tras la votación de las enmiendas, hubo un receso y finalmente, cuando acabó el Pleno, los ministros se volvieron a trasladar ahí y hubo otra reunión con Pedro Sánchez, reunión de urgencia donde les estuvo dando instrucciones sobre hacia dónde hay que ir. Y lo que comentabas, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues es una cosa que ayer era bastante caótica porque no existen precedentes. En cierto modo se ha tumbado una ley a medias. Es decir, han tumbado la ley... Perdóname, han aprobado el dictamen, han tumbado la ley y además es la ley fundacional de la legislatura.
Sí, es lo que comentabas. No existen precedentes de dar luz verde a un dictamen, pero luego tumbar la ley, con lo cual, ¿qué es lo que sucede? Pero pues ayer había bastantes dudas jurídicas sobre qué es lo que volvía a la comisión. Bueno, al final había un cierto consenso en que lo que vuelve es el dictamen ya aprobado con las enmiendas de terrorismo, y a partir de ahí es donde se tiene que volver a trabajar. Pero había bastantes dudas jurídicas y ponían el foco en la letrada de la Comisión de Justicia, que es la que tendrá de todas maneras las últimas palabras, porque también hay una serie de dudas, qué es lo que pasa con las enmiendas, las que ya estaban registradas, las que han sido tumbadas. Bueno, pues parece que se vuelve ahí con el dictamen ya aprobado. Hay una cuestión que ayer planteó Feijóo, que va a ser la lucha. Hoy publicamos una información muy buena de Carlos Cuesta en Libertad Digital sobre la Comisión de Venecia, que tiene como función precisamente vigilar el mantenimiento, el cumplimiento del Estado de Derecho en todos los países de la Unión. Es fundamental en esta situación en la que está España, que buena parte del futuro de nuestro país, de la Constitución, va a depender de Europa, lo cual es una mala noticia, debería depender de nosotros, pero cuando se vota lo que se vota, pues pasa lo que pasa. A ver, ¿qué es lo que plantea? ¿Qué es lo que parece que va a plantear o cómo lo va a plantear la estrategia del Partido Popular que anunció ayer muy seriamente, además, Alberto Núñez Feijóo? Miriam Muro, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Pues bueno, en esta estrategia, Federico, hay dos frentes. Por un lado, el Frente Europeo y por otro lado, el Senado de España. En el Senado, esa estrategia se aplaza durante unos días hasta que pase otra vez por la comisión del Congreso, pero esa estrategia, por decirlo de alguna manera, no cambia. Ellos están preparando ya su lista de comparecientes, están preparando la lista de los informes que quieren pedir sobre la amnistía, y esto pues dicen que lo retomarán en cuanto vuelva al Senado esa ley. Por otro lado, la europea. Hoy sabemos que a las 3 de la tarde se celebra esa reunión entre González Pons y Félix Bolaños, con Reinders como mediador, por llamarlo de alguna manera, y ahí dicen desde el Partido Popular que lo que quieren trasladar es el ataque del gobierno al Estado de Derecho, y también insistir en algo que saben que preocupa mucho en Europa, y son esas relaciones del separatismo con Rusia. Ahí van a intentar meter los populares el dedo en la llaga. Sí que van a decir también que para renovar el Consejo General del Poder Judicial a la vez tiene que haber una reforma de la ley, pero lo que van a intentar utilizar esta reunión es para hacer más daño aún al gobierno, al que ven prácticamente noqueado. Si hoy Esteban González Pons no termina de efectuar esa estrategia, mañana Alberto Núñez Feijóo también viaja a Bruselas. Allí se va a reunir con sus compañeros del Partido Popular Europeo, y ante Ursula von der Leyen también va a trasladar los ataques al Estado de Derecho, las relaciones del separatismo con Rusia, y también ese ataque que se está viviendo en España a los jueces españoles. Ayer vimos a Miriam Nogueras y a algunos de los socios del gobierno, como Gerardo Pisarello, pues atacar entre los jueces, a Aguirre y a García Castellón, allí desde la tribuna del Congreso. Pues bien, esa es la estrategia a dos bandas, por llamarla de alguna manera, del Partido Popular. Una en el Senado se pospone unos días, y otra en Europa comienza hoy con González Pons y termina mañana con el propio Alberto Núñez Feijóo, que, por cierto, Federico, esta mañana va a reunir en Génova a su comité de dirección para ordenar de alguna manera pues los temas tras el cambio de ayer, porque te digo, ayer los diputados del Partido Popular, hasta una hora antes del pleno, como decía Rubén, también estaban convencidos de que al final iba a salir, que se iba a producir lo que se ha visto otros días, y que el separatismo a última hora iba a llegar a un acuerdo con el gobierno. También se llevaron una sorpresa una hora antes del pleno, cuando vieron pues eso se torcía de verdad. Como ya no creen en nada, ni siquiera en la palabra de Jesús, no recuerdan lo de hombres de poca fe. ¿Por qué habéis dudado? Porque eso se veía venir, lo habían dicho ellos, y no saben que aquí los únicos que cumplen con su palabra son los delincuentes. Porque mira que ha pasado veces, ¿eh? Solo la ETA ha cumplido siempre con su palabra de asesina, pero ha cumplido.
Ayer a primera hora, Federico, de la mañana ya algún medio, varios medios, 2 o 3 medios publicaban precisamente que esto iba a suceder en el Congreso de los Diputados. Era una de las opciones más evidentes, pero respecto a la evolución ahora de ese proceso de tramitación de la ley, sí que me gustaría ver si Rubén nos puede aclarar 2 cuestiones que creo que son importantes. La primera de ellas, los plazos, si estamos hablando finalmente de 15 o de 30 días, porque se ha hablado mucho sobre esta situación, ¿no? Si es por el trámite de urgencia o se sigue un trámite, digamos, ordinario, más tradicional, y si luego en ese nuevo proceso de tramitación en la Comisión de Justicia se van a poder introducir nuevas enmiendas que hagan referencia precisamente a ese delito de alta traición, que es en el que ahora mismo estaría todo centrado por el caso Wolof y las implicaciones que puede tener para Puigdemont. Sí, en el Congreso, en el reglamento, se especifica claramente que en el artículo 131 que cuando se vuelve a comisión hay un plazo de hasta un mes. ¿Cuál es el problema o cuál es la diferencia? Que la norma ha sido tramitada por urgencia, sí que se acortan los plazos y en lugar de un mes serían 15 días, que es más o menos lo que está contando el independentismo, que es el tiempo que tiene Pedro Sánchez para reflexionar. Así es lo que nos dicen, ¿no? Que el PSOE tiene 15 días para reflexionar y ver qué es lo que hace. Y sobre esas enmiendas, sí, lo que apuntan también desde Junts es que lo que esperan es alcanzar quizás alguna transaccional, es decir, unas enmiendas pactadas entre uno o varios partidos en función de lo que se ha registrado, y registrar una transaccional con el delito de alta traición que en Junts aseguran que su enmienda la van a mantener. Así que lo que esperan es llegar a un acuerdo o que bien el Partido Socialista respalde sus enmiendas, algo que desde Ferraz nos dicen que nunca va a suceder. Ahora bien, que pueda llegar a un acuerdo transaccional, como ya sucedió con el cambio del delito del terrorismo, vinculándolo a derechos humanos, como si hubiese un terrorismo de derechos humanos, pues esa es otra opción que queda abierta, la verdad. ¿Y son días laborables o son días, digamos, de cursos, o sea, las semanas completas? Lo digo porque, claro, nos situamos en la víspera de las elecciones en Galicia. Estamos a día 31 de enero. Si son 15 días, esta comisión se tendría que reunir antes de las elecciones en Galicia. Sí, eso la verdad es que trastoca toda la campaña de las gallegas, y ayer es lo que estaban comentando también entre todos los partidos políticos, que esto impacta de lleno, y luego también que va a impactar de lleno con también las elecciones europeas, porque estamos hablando 15 días, supongamos que se le da luz verde, a partir de ahí pasaría al Senado, donde calculan que tardaría hasta 2 meses en iniciar a tramitarse después de esa reforma del reglamento, y entonces ya pues nos estamos plantando prácticamente en mayo-junio, que son la campaña de las europeas. Bueno, el panorama desde luego es, por cierto, Rosana, yo creo que hay que insistir, aunque ayer la que fuera ex figura más querida de Vox, Macarena Olona, se lo explicaba a algunos de sus antiguos colegas y de los actuales pardillos, hay que decir que el Senado no puede, de ninguna manera puede paralizar la tramitación de una ley como esa. Eso abocaría a un conflicto jurisdiccional, y hay un precedente claro, precedente nítido, precisamente de conflicto, con una sentencia del Constitucional, que es que tiene prevalencia el Congreso. De manera que es estúpido, es absurdo, es jugar a no se sabe muy bien qué, decir que podría el PP, si quisiera, cambiar el reglamento, porque el reglamento no cambia lo sustancial, que es la primacía del Congreso sobre el Senado, si hubiera un conflicto de competencias. O sea, yo no entiendo muy bien, no sé si tú entiendes algo, por qué se ha enrocado en esa ocurrencia un poco jaimitesca Vox. Sí, y además ayer insistía Abascal en ese término, precisamente, si es que en parar la norma en el trámite que lleve al Senado. Sí que me gustaría preguntarle a Miriam, porque también es otra cuestión sobre la que hay dudas. Hablábamos antes de ese informe que ha solicitado el presidente de la Cámara, el señor Royan, a la Comisión de Venecia, que va a tardar 2 meses en pronunciarse. Nos lo cuenta hoy Carlos Cuesta en Libertad Digital, pero también algunos medios hablan de otro segundo informe, Miriam, en donde precisamente Royan habría solicitado datos sobre la repercusión que tendría o el efecto que tendría el paralizar en el Senado la ley. ¿Esto es así?
Sí, porque ellos quieren estar preparados ante todos los escenarios, Rosana, pero también te digo, preocupación por los ataques de Vox no hay en exceso en el Partido Popular. Creen que tienen otras preocupaciones, dicen bastante más importantes, y entonces esos ataques, te voy a decir más, no importan mucho incluso ni en Baleares, porque aseguran que allí en Baleares, salvo el Partido Popular en estos momentos, que ha conseguido en los últimos años recomponerse, todos los partidos están, nos dicen fuentes del Partido Popular, destrozados. El Partido Socialista está a la gresca tras la marcha de Francina Armengol. Vox se ha visto claramente que está a la gresca y dice, nosotros ahora mismo tenemos el voto electoral. Este asunto que ha sucedido en Vox lo podemos de alguna manera controlar nosotros. En Madrid, en el Senado, aseguran también que ellos han solicitado no solo esos 2 informes, como bien decías, sino pretenden solicitar informes allí donde sea posible durante esos 2 meses de tramitación. Entonces, creen los populares, igual están viniendo de alguna manera un poco arriba, que tienen la sartén por el mango tanto en el Senado como en otros territorios. Con Vox están bastante tranquilos en ese asunto. No entienden, como muchos diputados del PP no entienden en Génova, esos ataques de Abascal ayer en un momento en el que dicen no eran procedentes, pero bueno, preocupación no veo yo por este asunto en Génova. Bueno, es que en Baleares lo que ha ocurrido no preocupa al PP porque es el que ha traicionado sus promesas. Entonces prefieren pensar que eso no tiene importancia. Tiene una enorme importancia porque Marga Proens ha traicionado a sus electores. Y eso más tarde o más temprano se paga. Y si cree el PP que por la situación tan difícil eso no va a tener importancia más tarde o más temprano en Galicia y en toda España, se equivoca como de costumbre. El PP cree que con barrer la basura debajo de la alfombra ya no hay basura. La basura es basura. Pero es verdad que la manera caótica en que se ha desarrollado la crisis le permite una cosa que a mí me molesta profundamente del Partido Popular, que es hacer como si no pasara nada. ¿Cómo no va a pasar nada? ¿Cómo no va a pasar nada cuando el gobierno depende precisamente de los votos de un partido que ha estallado? ¿Cómo no va a pasar nada? O sea, esta especie de panglosismo, de que vivimos en el mejor de los mundos posibles porque otros están peor, yo creo que se equivocan por completo. No sé yo, Rosana, si tú lo ves igual, o yo desde la distancia con el virus lo veo más claro. Pero a mí me parece una tomadura de pelo también a los votantes del Partido Popular. Absolutamente. Yo lo comentaba ayer, ¿no? La situación de Vox en Baleares a mí me parece absolutamente triste y lamentable, y yo lo lamento profundamente, sobre todo pensando en Jorge Campos, que es esta persona que ha formado ese partido en Baleares, que ha luchado durante décadas precisamente para acabar con la inmersión lingüística allí, y bueno, fue traído de mala manera, recordarás, al Parlamento español con la promesa de hacer, digamos, como una especie de defensa del español a nivel nacional. Hoy de Jorge Campos, pues muy pocos nos acordamos, y su partido está destrozado en las islas cuando hay centenares de familias que están a la espera de una resolución, del cumplimiento de una resolución judicial por parte del Ejecutivo, que se dé esa orden para que esos niños puedan estudiar en español, y esa orden no llega. Entonces, esa orden no llega porque el Partido Popular, como de costumbre, no se atreve a enfrentarse a unos sindicatos separatistas. O sea, esta es la razón de fondo, no quieren líos. Parece Mariano Rajoy redivivo. Bueno, ese no es un lío, es una obligación que contrajo el PP y que contrajo Vox con sus electores, que son la mayoría de los Baleares, de los electores de las Islas Baleares. Y eso es una traición a lo más sagrado. O sea, pueden bajar o subir la tasa turística, la ley de tal, pero el gran problema en Baleares, como en la Comunidad Valenciana, como en Cataluña, como en Navarra, como en el País Vasco y como en Galicia, es la inmersión lingüística. Y si no lo quieren abordar, lo pagarán, porque perderán la oportunidad. Y además me parece que esta especie de chulería de mirar a otro lado, típica del PP cuando no quiere trabajar, es suicida a medio y a largo plazo. A corto disfrutan, dicen, pues mira qué mal está Vox, por la misma razón que vosotros, porque según se dice,
La clave es si derribaban o no al gobierno de Proens. Claro, es que otra cuestión es hasta qué punto está dispuesto a llegar el partido de Santiago Abascal. Ayer, de esos 7 minutos de intervención de Abascal, 2 los dedica a criticar y a referirse a Feijóo en esos 3 aspectos fundamentales que nos acaba de contar Miriam. El primero de ellos, hacer que la ley pare en el Senado, que como hemos explicado no se puede hacer, pero claro, la siguiente cuestión que yo me planteo es hasta dónde piensa llegar Vox, es decir, si el Partido Popular no cumple o no hace lo que Santiago Abascal expone a Feijóo, ¿está dispuesto a romper los acuerdos en aquellas comunidades donde está gobernando con el Partido Popular? El caso de Vox en Baleares y el gobierno en Baleares podría ser el inicio de una crisis de gobierno, digamos, en esas 5 comunidades donde comparten ejecutivo. Claro, es pues que... yo creo que dependerá de los intereses particulares que tiene ahora el señor Abascal en mantener su liderazgo a toda costa. Es decir, yo creo que hace tiempo ya que Vox, pero ahora se ve con claridad, ha dejado de funcionar como un partido político. En estos momentos es, como dijo antes de venderse, el que era, digamos, gran figura y gran alternativa, que es el concejal del Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, una agencia de colocaciones. Por desgracia, está actuando como una agencia de colocaciones, pero en un asunto como este, que, y yo lo dije aquí y lo mantengo, es motivo suficiente para romper un gobierno, porque es sagrado, o sea, lo que está en juego allí es sagrado. O sea, no se trata de mantener un gobierno del PP porque sí, se trata de mantener una promesa sobre un asunto absolutamente capital, que afecta a las libertades, que afecta, además, a la vida cotidiana de mucha gente, que está pendiente, como decías, de esos recursos que no deberían tener que estar pendientes de luchar por sus derechos básicos en Baleares, y que dijo el Partido Popular que, por supuesto, eso se iba a acabar, y ahora va a resultar que no se acaba. Y si eso sigue así, lógicamente, Abascal va a tener la excusa. Si lo de Galicia se le tuerce del todo, que puede pasar, es decir, que el PP tenga una victoria mejor de la que se esperaba, se espera si la tiene muy ajustadita, o lo que sea, o cualquier otra cosa, pues que pueda romper. Yo no lo descarto. Lo malo es que no será por una buena causa. Desde luego, bueno, la actividad parlamentaria continúa. Federico, ¿te parece que despidamos a Miriam Muro y a Rubén Fernández para que puedan acudir? Para que trabajen, que últimamente están muy, en fin. Y lo que les queda por delante. Muchas gracias, Miriam, muchas gracias, Rubén. Un saludo. Buenos días. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, y en tu casa lo tienen que saber, porque aquí estamos hartos de saberlo, que eres tonto y qué le vas a hacer. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, no comprendes ni quieres comprender a las chicas. Te echaba en falta, Santi González, yo aquí con mi PVC, o sea, el puto virus chino. Sí. Y te echaba en falta porque digo, vamos, la plétora de necios que va a aflorar, pero como los hongos, con esta derrota, no por previsible, menos sorprendente de Sánchez, va a ser tremenda. Exacto. Bueno, mira, es que estoy pensando en titular esto, reservado el derecho de admisión. O sea, hay que empezar a poner freno a tantos candidatos a entrar en la República, porque no puede ser. Aquí hay un overbooking, o sea, ya solo falta que empiecen a venirlos sin papeles. Bueno, es que además hay intereses creados, sobre todo lo que se decía antes, derechos adquiridos. Sí, señor. Hay tontos de podium que llevan trabajando su estupidez. Claro, y tontos con plaza en propiedad. Sí, exactamente. Sí. Entonces, convocamos también podrías convocar un concurso. Nuevas plazas en la República de los Tontos. Los tontos, sí.
Se admiten candidaturas. Sí, pues bueno, señor. la noticia del día es la derrota de Sánchez en el Congreso, donde Junts per Catalunya tumbó la ley de amnistía en la que tantas esperanzas tenía. 171 votos a favor y 179 en contra. Destaquemos que el chulángano de la Moncloa practicó una de sus habilidades preferidas, que es la espantada. No apareció durante todo el debate y solo se presentó después, a la hora de votar. Había hecho lo mismo en el debate para reformar la ley sí que el Partido Socialista había propuesto. Él prefirió marcharse a Doñana y durante la sesión de investidura fallida de Albert Núñez Feijóo prefirió que actuara como portavoz socialista el homínido Óscar Puente. Esa es una buena acuñación, Federico. Tengo que reconocerte. Ayer hizo de portavoz un fulano del PSC llamado Francisco Aranda. Pero hombre, para eso mejor que hubiera actuado Pachi López, igual de zote, pero con más gracia. La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, no se privó de nada. Alertó de los agujeros por donde la justicia prevaricadora española puede dejar la amnistía en papel mojada. Justicia prevaricadora española, calificó, sin que el ministro de Justicia dijera ni mu. Sí protestó la portavoz de Vox, Pepa Millán, que emplazó a la impresentable Francina Armengol a remediar aquel desaguisado. Pero ella respondió que eso ya había pasado más veces y que ella siempre ha invitado a guardar el decoro de la Cámara. Así que ya, aunque no lo guarden, es igual. Eso ya es problema de otros. Claro. Habría sido más sencillo que respondiera, yo no he sido. Los de porque Pucci, sí fue. Sí fue, claro que fue. Mira cómo a la hora de quitarle el micrófono a Feijóo se dio prisa. Oye, ¿quién nos iba a decir, Federico, que íbamos a acabar echando de menos a Meritxell Batet? Bueno, es que lo está poniendo imposible. ¿Quién iba a decirnos que íbamos a tener a esta fulana, quiero decir a esta señora, que fulana es equívoco, de presidenta del Congreso? Una tía que ha desamparado a las menores a su cargo cuando los están violando. Claro. Es que eso es porque no habíamos confiado lo suficiente en Sánchez. Eso es verdad. Sí. Bueno, pues los de Pucci querían incluir en la amnistía el terrorismo y la traición para que el fugas del maletero estuviera adecuadamente blindado. Pero no pudo ser, y no hay ninguna indignidad que Pedro Sánchez no esté dispuesto a cometer ni Puigdemont a perdonarle. Eneco Andueza, otro que tal secretario del PSE, dijo que estaría encantado en recibir cualquier apoyo de las formaciones con representación en la Cámara Vasca que salga de las próximas elecciones, incluida, por supuesto, EH Bildu. Ha afirmado que aceptaría el respaldo de la izquierda abertzale si es para apoyar su proyecto y programa, pero que en ningún caso la incluiría en un hipotético ejecutivo. Andueza solo aceptaría el apoyo de Bildu si es el PSE quien lidera ese gobierno y si lo hace en coalición con el PNV como en la actualidad. Esto es lo que se llama estar atento a la realidad. O sea, qué bárbaro. No tiene otra cosa que hacer Bildu que votar a favor de un candidato socialista apoyado por el PNV. De un candidato perdedor. Pero además, ¿qué sabe él lo que tiene pensado Sánchez? El Eneco que sabe. Él hará lo que le manden, como todos estos. Claro, que son como corresponde. También ha reiterado que en ningún caso el PSE daría sus votos para hacerle endacari al candidato de EH Bildu. Qué capacidad de análisis y qué memoria, Virgen Santa. Como en Pamplona con el alcalde. Exactamente, con la alcaldesa. Ahora alcalde, claro. Cuando ahora alcaldesa. Nunca vamos a entregar Pamplona al día siguiente. Mira, ayer subíamos al podio a la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Vallecas, Manuela Bergerot. Hoy consolida podio al negarse a participar en el acto de conmemoración del Holocausto de la Asamblea de Madrid. La razón, la presencia de la embajadora de Israel.
Pues toque mira, antisemita, toque Claro. antisemita, dices que va a haber una judía. Sí. Es que cuando tienes razón, tienes razón. Es intolerable la presencia de la embajadora judía en un acto Ese- para recordar el Holocausto, cuando se trata de conmemorar el exterminio de 6 millones de palestinos en las cámaras Eso. de gas de los Eso. campos de exterminio de Tel Aviv, Nazaret y Haifa, entre otros. Pero sabes que yo es que creo que ya hay una parte de la izquierda rabiosamente antisemita, porque lo asocia al capitalismo, a Estados Unidos, a Sí, todo sí. un poco, que ya no distingue, ¿eh? No distingue, Que no distingue, que le da exactamente igual, pues que se joroben. Pues lo Sí, demuestra que ayer Álvarez, ese ministro con los ojos de pez, dijo que por supuesto van a seguir financiando a la caterva de violadores de la Sí, señor. agencia esta de la Unión, de la ONU, que se ha demostrado que son una pandilla de violadores. Sí, Les da señor. exactamente igual. Así es, y hay que recordar también que Sira Rego, ese valor emergente de la política sanchista, estaba agarrada a la pancarta junto a una exministra de Sánchez, Irene Montero, a una pancarta en la que se recogía el lema de los proterroristas palestinos, ¿no? Que era lo de desde el río hasta el mar. El río Bueno, es el río... Me he acordado de ti también porque hoy hay una información sobre quién promovía la manifestación en la que brilló con luz propia esta semoviente. Pues tú te acordarás, porque éramos críos entonces, el Frente Popular para la Liberación de Palestina del naturalmente. doctor Abash. ¿Te Sí, acuerdas? señor. Sí, señor. Yo recuerdo que en Zaragoza había muchos estudiantes, por la fama que tenía entonces, no sé ahora, la medicina en Zaragoza era una facultad muy buena, y había muchos palestinos. Y entre ellos, pues no llegaron a matarse, pero casi, dos sectores, uno que era más prosoviético, que era el de Habash, y otro que era, digamos, más a su bola, que era el de Al-Fatah. Esos tíos, por supuesto igualmente asesinos, son los que entrenaban a los etarras, por ejemplo, a Txomin Iturbe, a Basolo. Sí, o sea, sí. es que estamos hablando de colaboradores directos con la banda terrorista ETA. Sí, señor. Sí, señor. Y bueno, o sea, ese eslogan de desde el río hasta el mar, el río es el Jordán y el mar es Mediterráneo, es justamente el territorio en el que caben Cisjordania, Israel y la Franja de Gaza. Es decir, que lo que proclaman abiertamente es la liquidación del Estado de Israel y el genocidio de los judíos. De los judíos, es que es exactamente así. Y aún sale haciendo el macaco Borrell diciendo de un Estado palestino. ¿Pero cómo va a haber un Estado palestino si los que los quieren fundar quieren exterminar a todos los judíos? Sí, señor. Fíjate, Borrell, en el que tantas esperanzas tuve yo cuando era un joven socialdemócrata, en fin. Siempre nos traicionan. Sí, sí, Es ley de vida. eso también es verdad. Eso también es verdad. Es ley de vida. Bueno, pues Antonio Papel, otro héroe Hombre, nuestro, rayo ¿ves que no ese? cesa. Lo haremos funcionario. Pues yo creo que se lo está ganando a pulso. Sí, Pues yo mira, creo que hay dos o tres que... Sí, sí. Escribí ayer en X, es irritante que Sabater y Félix de Azúa, que ya no representan a nadie, insistan en su guerra contra Pepa Bueno porque la directora muestra propensión hacia la izquierda, después de haber condescendido silenciosamente con el mandato de Antonio Caño, que estuvo ostensiblemente inclinado hacia el Partido Popular, desnaturalizando por completo el periódico. Que Oye, ya por no cierto, representan a nadie, oye, dice el tribuno bueno, de las y además, masas. pero que habla del periódico, pero si él nunca ha estado en ese periódico, si él Nunca, estaba a mis nunca. órdenes, Sí, él señor. estaba a mis órdenes en señor. Diario 16, yo sí había estado en ese periódico. Sí, sí. Y además me fui precisamente peleándome con Sabater, pero por otras razones, porque entonces Sabater no estaba en la posición de ahora. O sea que, Bueno. pero realmente Papel pronto dirá,
Ya, es que lo veo venir. Mi experiencia en el país. Claro, le falta decirlo. Yo sentado a la derecha de Dios Padre. Sí, cuando yo era consejero de Juan Luis Cebrián, un día le dije, Juan Luis, por ahí no vamos bien. Oye, Juan Luis, escucha. Juan Luis, vamos a perder lectores. Sí. Guerra contra Pepa Bueno porque es de izquierdas, que Caño desnaturalizó el periódico por su inclinación al PP. Este hombre es uno de los tontos más macizos del columnismo nacional. El diario que dirige Es un decir, Pepa Bueno, publica hoy un editorial descabellado que lleva por título La credibilidad de Junts. ¿Quiso decir la credibilidad de Sánchez? No, la de Junts, que ha tenido que ver, y aquí entre comillas, a sus 7 diputados coincidiendo con Vox y el PP en el voto en contra de la amnistía. Ay, habían dado un golpe de eso es, qué manera de degenerar. Habían dado un golpe de Estado e incurrido presuntamente en los delitos de traición y de terrorismo. Habían prevaricado a mansalva sin dejar de malversar dinero público también a mansalva. ¿Les quedaba algo peor? Sí, coincidir con Vox y el PP en su voto contra la amnistía. El editorialista advierte lealmente de lo suyo en el subtítulo. El voto de la formación independentista contra la ley de amnistía siembra dudas sobre su discurso de normalización. ¿Siembra dudas? ¡Qué escándalo! Acabo de descubrir que aquí se juega. Decía aproximadamente Claude Rains en Casablanca. Bueno. Y finalmente, para terminar con un broche de oro, mi admirado Gulliver nos deparaba uno de sus ovillejos sobre los problemas de Pedro Sánchez. Lo titula Las tribulaciones del gobierno y dice así: ¿por qué están siempre en un brete? Por 7. ¿Qué compran tan manirrotos? Votos. ¿De qué se pringa la izquierda? De mierda. Si Pucci tensa la cuerda pidiendo más amnistía, Pedro Sánchez la daría por 7 votos de mierda. Es un poco procaz, pero acertado. Sí, es un poco escatológico, en fin, pero bueno, es que la vida a veces es escatológica. Es esto, la vida a veces es esta. Fíjate si no es escatológica. Tú mira a Cerdán, a Pachi López y al propio Sánchez y dime si esto no es escatología. Que venga Dios y lo vea. Pues sí, señor. Muchas gracias, Santi. A mí se me ha puesto dolor de cabeza. Se me ha puesto dolor de cabeza. Hombre, estábamos pues, en Ibudol. Y yo estoy ahora con tos antes de que me duela la garganta y Ibudol también. A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Es la mañana de Federico. Es radio. Continuamos en Es la mañana de Federico. Vamos a irnos ya a la tertulia, pero antes, Silvia, vamos a recordar a los oyentes cómo pueden opinar, cómo pueden ponerse en contacto con nosotros para escucharles luego más tarde. Les refrescamos la memoria, pueden hacerlo en el teléfono 648 91 92 60, aunque yo creo que lo tienen memorizado. Sí, llevan toda seguro. la mañana, ¿Sí? No te puedes imaginar, después de todo lo que pasó ayer en el Congreso, en la votación de la ley de amnistía. Preguntas, pues por ejemplo, ¿quién queda en una posición más complicada? ¿El Partido Socialista porque Puigdemont está dispuesto a todo o Junts porque Sánchez está dispuesto también, o eso nos intentan hacer creer, a no aprobar esta norma? Hay una tercera opción y es que ganan ambos y por ahí van ganando por goleada los oyentes que así lo sostienen. Les escuchamos en torno a las 10 de la mañana, si te parece. Pues vamos a la tertulia. Paco Maruenda, Manuel Llamas. Es la mañana. Es radio.